encanta que hoy podamos hablar del tema migratorio, porque justo es uno de los temas en los que más nos hemos concentrado en muchísimos años en Pie de Página y además en una amplia red de personas periodistas. Y porque si hemos aprendido algo es que hay muchos mitos, una enorme mitología en torno a lo que es el proceso migratorio, los procesos migratorios. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que en general las personas migramos, ¿no? Si podemos pensar todos en nuestras propias familias, todas las familias tenemos una persona, 2 o 3 que se han movido del lugar para vivir en mejores condiciones. Mi propia familia, por ejemplo, pues mis abuelos pues, nacieron o vivieron su infancia en Guerrero y migraron en los 50, 60, no sé en qué años a la Ciudad de México y ahora sus hijos, casi todos sus hijos han migrado, unos están en Guadalajara, otros en Ciudad Juárez, otros en Querétaro, pues se han movido y en mi familia ya no queda nadie, pero tampoco están ya en Guerrero, ¿no? O sea, se han movido y así nos vamos moviendo. Entonces, esa es una de las cosas fundamentales que hay que decir. ¿Por qué nos asusta tanto? Porque de pronto lo que ocurre es que muchas veces a lugares de residencia asustan las personas que llegan, pero no todas. Hay un fenómeno que es, hay un concepto que desarrolló una española de la Corina que se llama la porofobia, que es el miedo a la pobreza. Y nos da miedo, pero no nos da miedo igual tener de vecino a un francés, a un ciudadano francés que a un ciudadano salvadoreño, haitiano, venezolano, con todas las cargas que tienen de estereotipos estas personas, ¿no? Porque efectivamente hay, aparte de la xenofobia que en algunos sectores hay esta aporofobia. Pero la migración internacional, hay un dato que a mí me impresiona mucho, porque lo cierto es que la gran mayoría de las personas que nos movemos internamente, no cruzan fronteras. Los 280 y algo millones de personas que representan la migración internacional hoy deben representar como 3.6% de la población mundial. O sea, ni siquiera es el 10% de la población mundial que vive fuera de su país, es 3.6% máximo, por ahí estamos, ¿no? Y las opciones para migrar con o sin papeles, que es la gran discusión, los que migran sin papeles, no dependen de las personas, sino de las políticas de los países que determinan a quienes les dan visa y a quienes no les dan visa. Y por ejemplo, si uno hace revisa los países que tienen un mayor índice de desarrollo humano, los que se han llamado desarrollados o primer mundo, como lo quieran llamar, en esos países casi pueden viajar sin visa las personas al 85% del planeta, sin problema, no tienen visa. Esos países no tienen visas, ¿no? Y los que tienen visas, claro, son los del sur global. Entonces, en realidad, las personas que viajan sin documentos o sea, el problema no es de las personas, sino de las reglas de cómo está distribuido el mundo, ¿no? Para que unos no tengan acceso a tener visa y tengan, o sea, a unos, digamos que todas esas personas de los países del norte global tampoco tienen documentos, pero porque no se los piden. Porque no hay una reglamentación del mundo que les diga, este es tu documento que necesitas, ¿no? A los otros sí se los piden. Y luego nosotros tenemos, ese concepto le llama la Organización Internacional para las Migraciones, a eso le llama la lotería del nacimiento. Es decir, dependiendo de dónde naces, es tu posibilidad de moverte o no con mayor libertad por el mundo, ¿no? Y ese es un tema. Y luego, yo hace un par de años, hace como 4 o 5, estuve en un congreso muy interesante de periodismo de migración que se hace en Mérida, España, y que ahí pues es toda la migración africana que llega a Europa,
era el tema de las discusiones, ¿no? O sea, los que éramos como los más poquitos éramos los que íbamos de este lado del planeta. Y una de las cosas que comentaban, que me parecía muy relevante, era que escuchaba como las mismas discursos que escuchamos acá. 3 relatos que son repetidos en todos los temas, con los temas de personas que migran sin documentos. Es, nos invaden, nos van a quitar los empleos y nos van a... y son criminales, ¿no? A eso pónganlo en cualquier lugar del mundo y es lo que se dice de las personas migrantes, vengan de donde vengan, del lugar que vengan, esas son las 3 cosas que se dicen. Pero si uno se pone a pensar, ahí voy, que por ejemplo, la población total de El Salvador son como 6, 7 millones de personas. Dices, ni aunque vinieran todos los salvadoreños nos podrían invadir. O sea, es como un poco absurdo, ¿no? Es absurdo pensar que los migrantes, volviendo al tema de El Salvador, que tuvo como hace como 2 o 3 años que vi la cifra, eran como 98,000 personas registradas en la frontera de Estados Unidos y venían de El Salvador. Y dices, es imposible pensar que puedan ser un riesgo para la seguridad nacional de un país que tiene 4 veces más solo de Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, de 98,000 frente a 400,000 solo de Fuerzas Armadas, ya no digamos de población, ¿no? Es como realmente hay mucho mito. El otro mito es el tema de que nos van a quitar el empleo. En México, que es el segundo país en el planeta, debe tener personas emigrantes, o sea, fuera, ¿no? El primero es India, que tiene 15 millones, el segundo es México, que tiene 14 millones de personas mexicanas fuera de México y casi todas en Estados Unidos, tiene de población extranjera total como 1 millón. Entonces dices, ¿de verdad nos van a quitar el empleo a un país de 130 millones de habitantes? ¿No? Entonces, y luego ves el de son criminales y dices, no, perdón, nosotros tenemos nuestros criminales marca registrada México, ¿no? En Badiraguato, en Tijuana, en Guanajuato, en Ciudad de México, en el cartel, donde quieran, nosotros tenemos nuestro propio... o sea, nuestra marca de origen, no necesitamos o no tendría por qué categorizarse a una persona por su lugar de origen con una característica de este tipo. Entonces, esas son como a grandes rasgos los temas que se repiten una y otra vez y que nos permiten y que no permiten ver como el fondo del asunto. Ahora, sí hay, y ahí se me va a acabar el tiempo, pero sí hay, y lo voy a decir en 30 segundos, un aumento en este siglo de las personas desplazadas forzadamente. O sea, pasamos según del 39%, no, de 39 millones a 81 millones solo en una década, por ejemplo, según la ACNUR, de personas desplazadas forzadamente. Y ahí dejo los 4 temas con una cereza para pasarles la bolita. Los grandes 4 temas son sí pobreza, sí violencia criminal, sí violencia política, pero 3/4 partes de esos 81 millones de personas desplazadas son desplazados climáticos por tragedias. ¿Un cuánto por ciento? 3/4 partes de los desplazamientos forzados en el planeta es por temas ambientales de crisis climática. Y ahora ahí se los dejo.